Muy buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia. Muy bienvenidos a nuestro programa de los miércoles. Esta es la última noche que vamos a estar compartiendo este tema de la casa del Señor. Por lo tanto, yo quisiera hoy que usted ponga toda su atención. Vamos a tener una especie de conclusión, por eso mi tema es conclusiones finales, para poder cerrar todo este tema que hemos venido compartiendo ya desde hace varios meses, y en lo personal ha sido de mucha bendición. Espero que sea de bendición para su vida y que tanto usted como yo podamos ver los resultados de esta serie de mensajes, de un compromiso, de una renovación, de un nuevo tiempo de Dios para nuestros barrios, nuestras ciudades, confiando en el Señor, que su Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Creo que así será, sin importar si la pandemia se extiende todavía por un poco de tiempo más. En este tiempo también hemos visto la mano del Señor para sanar, hemos visto la mano del Señor salvando. Hay personas y familias enteras nuevas en nuestras iglesias y tenemos que estar más que agradecidos al Señor Jesucristo. Así que el Señor es Señor en los días buenos, en los tiempos de calma, en los tiempos de paz, aunque hace mucho que no vivimos esos tiempos en Argentina, y en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, también Él sigue siendo Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, cuando él tiene esa tremenda visión y revelación de la gloria de Dios en el capítulo 6, comienza ese texto diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y continúa luego el texto bíblico. Lo que quiero significar es que en ese año en que había muerto un buen rey en el reino de Judá, la gloria de Dios se manifestó sobre la vida de su siervo, del profeta Isaías. Y en estos tiempos también la gloria de Dios ha de manifestarse en una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia centrada en la persona del Señor Jesucristo. Lo confesamos de esta manera porque lo creemos así, de esta manera. Así que el tema de hoy, ayudándonos con algunas placas que usted va a tener allí en la pantalla de su dispositivo, lo que usted esté utilizando, su televisor o su teléfono, para poder fijar un poco mejor, sea por el oído y por la vista, las enseñanzas y los puntos que yo quiero compartirle de manera práctica y de manera sencilla en esta oportunidad. Hablamos entonces de las conclusiones finales de la casa del Señor. He dicho a lo largo de todas estas entregas que hay una solución para nuestra aflicción actual y que la respuesta radica en el seno de la iglesia, en el contexto de nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios. Una iglesia cumpliendo la voluntad de Dios, esa sería la respuesta para nuestra sociedad. Lo que hoy compartiré es un resumen de algo que, según estamos convencidos, es la única esperanza para cualquier barrio, ciudad o nación durante estos tiempos que nos están tocando vivir. Nuestra oración es que usted pueda escuchar el corazón de Dios por usted mismo y, juntamente con otros que tengan la misma visión, el mismo sentir, ayude a edificar la casa de Dios. Ese es el propósito de todas estas entregas. Aquí le comparto una breve visión de nuestra situación y las respuestas que nosotros creemos que Dios ha dado a la situación en que nos encontramos. Así que le comparto primero los problemas. Dentro de los problemas tengo 5 cosas para mencionarle. Primero, el mal está aumentando en las ciudades, en los barrios, a lo largo y a lo ancho del país. No hace falta ser un gran estudioso para poder darse cuenta de que esto es así, que esto es verdad. Solo con que usted esté un poco informado de lo que está sucediendo. Pensemos en nuestro país. No estoy hablando acá del resto del mundo, sino en nuestro país o en nuestras ciudades, de cómo va incrementándose la violencia, cómo se incrementa la delincuencia, cómo se incrementa el mal en nuestra sociedad
y para usted que es conocedor de la palabra de Dios, cómo se incrementa el pecado y cómo se avala el pecado, se respalda el pecado y se legisla el pecado en nuestra nación. Así que el mal está aumentando. En segundo lugar, el gobierno no está ayudando lo suficiente porque no lo puede hacer. El gobierno está gastando millones de pesos en sus programas y poco o nada de lo que el gobierno está haciendo funciona, porque aunque nuestro gobierno pudiese tener las mejores, buenas y sanas intenciones, no tienen ellos la capacidad para poder transformar la situación en que nosotros nos encontramos, que mencioné en el primer punto. El mal aumenta y entonces el gobierno trata de solucionarlo. Y entonces algunos proponen mejor educación. Y eso está muy bien, pero la educación no es la solución al conflicto, porque el conflicto es espiritual. Entonces tiene que ser tratado en el área de lo espiritual. Gracias a Dios si mejora la educación, pero eso no trae un bienestar espiritual ni va a mejorar mucho la condición de nuestra nación. En tercer lugar, el número de cristianos practicantes en general no ha aumentado notablemente en la Argentina en los últimos años. Hubo una década, por allá por la década del 80, 90, donde la iglesia creció cuantitativamente y luego ha habido una especie de meseta, como utilizan ahora esta palabra, y no ha habido un gran crecimiento en los últimos años. Usted puede notarlo al analizar la iglesia a la que usted asiste y el aumento de la cantidad de miembros, y usted se dará cuenta. Lo mismo que sucede en nuestra zona y por poner de ejemplo nuestra iglesia, sucede en la mayoría de las iglesias a lo largo del mundo. Yo recién di gracias al Señor por las personas que se han salvado en este último tiempo, pero no es un número significativo el crecimiento de la iglesia en la República Argentina, tampoco lo es en nuestra provincia. Analice los barrios. Entonces, estoy hablando de cristianos practicantes, no de cristianos entre comillas que son quizá asistentes y no son cristianos, no han sido transformados, no han nacido de nuevo, pero simpatizan con la iglesia evangélica. En cuarto lugar, la mayoría de los cristianos renacidos tiene una revelación, o sea, de los cristianos verdaderos, tiene una revelación limitada acerca de la cosecha de almas. La mayoría no entiende su autoridad para proteger su ciudad y están, hasta cierto punto, ignorando lo que Dios ha provisto. Este debiera ser un llamado de atención, entonces, para toda la iglesia, todo cristiano practicante, todo cristiano que está firme en el camino del Señor, pero que quizá está defendiendo su propio rancho, está defendiendo su propia vida, está ocupado en sus propias cosas, en crecer personalmente, en desarrollarse personalmente, y le estamos errando al hecho de tener una revelación amplia del propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestra iglesia en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Por eso hablo de que ignoramos la cosecha de almas, porque estamos más centrados en nosotros. En quinto lugar, mientras el único canal terrenal que Dios puede usar para tocar a los barrios, ciudades, provincia y nación es el cuerpo de Cristo, la iglesia ha sido, con pocas excepciones, débil al tratar con los problemas de la sociedad. Me estoy refiriendo a que dentro de la iglesia, hablo de la iglesia que yo pastoreo en particular, tenemos un caudal importante, un potencial importante en las personas que asisten a nuestra iglesia, en los profesionales, en los obreros, en los docentes. Hay un potencial muy amplio, muy interesante. Y con este potencial que tenemos en la iglesia, le sugiero, mi querido hermano, lo invito, le pido en el nombre del Señor Jesús, que se ponga a buscar a Dios. ¿Sabe? La pregunta que suelen hacer algunas personas, suelen hacerme, es:
Y bueno, ¿y qué puedo yo hacer? En lugar de eso debiera ponerse a orar. Yo les contesto, póngase a orar. Póngase a orar y busque al Señor para que las armas y herramientas que Dios le dio a usted, entonces el Señor las encauce hacia sus propósitos, su voluntad, y entonces usted pueda afectar favorablemente a la sociedad en la resolución de los conflictos que la sociedad tiene. Para eso Dios nos ha puesto. Y en lugar de estar mirando a los demás, entonces póngase a orar y entonces utilice los recursos que Dios le dio legalmente, espiritualmente, dentro del ámbito del terreno de lo que es iglesia, lo que es Biblia, lo que es espiritual, para que ese potencial que Dios le ha dado, esos recursos que Dios le ha dado, resulten en la bendición y transformación de la región donde nosotros nos encontramos, donde usted se encuentra. Algunas consideraciones. Primero, solo hay una esperanza para cambiar a nuestros barrios, ciudades, provincia y nación. Esa esperanza, obviamente, es la iglesia obediente, unida a Cristo y centrada en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la solución es la iglesia. ¿Qué iglesia? Una iglesia obediente, una iglesia unida a Cristo y una iglesia centrada en la persona del Señor Jesucristo. Póngalo en su corazón. En segundo lugar, la segunda consideración, este proceso de renovación debe ser llevado a cabo barrio por barrio, ciudad por ciudad, iglesia por iglesia y persona por persona. Lo dije al revés, usted puede darlo vuelta si quiere. Esta renovación comienza con cada persona, persona por persona. Usted, su familia, persona por persona. Busquemos la renovación espiritual, busquemos al Señor, que Él nos renueve para que nuestra vida trascienda en lo espiritual, impacte en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios de forma favorable. Entonces, empiece esta renovación en lo personal, usted, su familia. Si no empieza con usted, querido hermano, jefe de familia, querida hermana, que está al frente de un hogar, o no esté al frente de un hogar, sino arranca el esposo, comience entonces usted. Renovación espiritual en lo personal. Entonces luego esa renovación se traslada a la iglesia. Esa renovación de la iglesia se traslada al barrio y luego del barrio se traslada a la ciudad. Así que es paso tras paso. Primero lo personal, luego la familia de la fe, que es la iglesia, y luego el barrio. La tercera consideración es la iglesia en el estado de división en que se encuentra, no puede levantarse contra sus enemigos. Entonces aquí usted y yo tenemos que hacer un alto. Tiene que terminarse en nuestra mente y en nuestro corazón ese espíritu inmundo que Satanás, el diablo, ha metido en nuestros corazones y que de tanto en tanto vuelve a manifestarse otra vez ese espíritu, como aquella serie de mensajes que compartí hace muchos años atrás. Algunos hermanos quizás se acordarán, otra vez ese espíritu de división. Si el otro hizo, si yo no hice, ¿por qué no hago si el otro hace? Y entonces aquel lo hace peor que yo lo puedo hacer mejor, aquel no me gusta, no me llevo bien, tengo algunas cosas en mi corazón, algunos entuertos del tiempo en que lo conocí antes de venir al camino del Señor. Hermano, en ese estado de división, la iglesia no se va a poder levantar nunca y nunca va a poder cumplir con el propósito de Dios. Dios quiere, a través de la iglesia, destruir a los enemigos. Pero si la propia iglesia nos estamos comiendo y nos estamos mordiendo unos a otros, entonces la iglesia nunca despertará, nunca podrá levantarse. Eche fuera ese espíritu, pero no eche fuera ese espíritu en la vida de los demás, sino eche fuera ese espíritu en su propia vida. Sáquelo de su vida y trabajemos en unidad para la gloria del Señor Jesús. De lo demás, el Señor se va a encargar
y Él se encarga de limpiar a la iglesia para que la iglesia sea levantada, así como el Señor lo ha estado haciendo en este tiempo y en el año pasado y en los años pasados. Él se encarga de limpiar a la iglesia para que la iglesia funcione en unidad. Si usted quiere permanecer y formar parte de la iglesia, entonces tiene que vencer todo conflicto interpersonal y poder mirar a su hermano cara a cara y entender que es su hermano, que vale tanto como usted y que es tan amado como usted es amado. La cuarta consideración. Jesús mismo quiere nuestras ciudades y ha iniciado su estrategia para utilizar la iglesia. La unidad es esencial, que recién le mencioné, pero la unidad sin Jesús no vale nada. ¿Me comprendió? Porque a veces nos unimos en propósitos que no son de Dios. Cristo no es el centro de la unidad. No. La unidad tiene que ser junto con Cristo. Que seamos unidos entre nosotros, pero unidos con Cristo. El centro de nuestra unidad es el Señor Jesús. Si no, esa unidad no nos va a llevar a buen puerto. El poder y la autoridad de la iglesia no se encuentran en su unidad, sino en su relación con el Señor Jesús, porque de la correcta relación con el Señor Jesús se desprende una correcta unidad. La correcta relación con Jesús hará que fluya la unidad dentro de la iglesia. Entonces, está bien que procuremos la unidad de la iglesia, pero lo primero, mi querido hermano, mi querida hermana, queridos jóvenes de la iglesia, amados del Señor, adolescentes, niños también que escuchen, la unidad va a ser producida por nuestra buena relación con la persona inigualable de Jesucristo, nuestro Señor. Busquemos al Señor, entreguemos nuestra vida a Él, que Él sea Señor verdaderamente de nuestra vida y de todo nuestro ser, y entonces su Espíritu va a hacer que la iglesia termine funcionando en unidad. Estrategias para la iglesia y para nuestras ciudades. Primero, establecer en la iglesia el propósito divino. Cada creyente, cada hijo de Dios, establecer en la iglesia el propósito divino, el cual es llegar a ser a la imagen de Cristo. Esa debe ser la prioridad de cada uno de los que me están escuchando. Las doctrinas que no apoyan la transformación, debemos darles una prioridad menor en nuestra vida. Se fija la atención sobre Cristo en los evangelios, su vida, sus palabras, sus hechos, su obra. Ese es el centro, el corazón de los pastores y el corazón del liderazgo. La atención se fija en Cristo en los evangelios, en toda su obra y en todas sus palabras. Segunda estrategia, limpiar a la iglesia de una vida sin visión y sin amor para con su ciudad. El propósito de compartirle a usted esta serie de mensajes es justamente esto, limpiar nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos una visión que nos lleve a amar a nuestros hermanos y nos lleve a amar a la ciudad. Encontramos en la Biblia que Nínive se arrepintió, toda una ciudad de más de 120,000 habitantes. Jesús dijo que si se hubiesen hecho sus milagros en Sodoma, ésta también se habría arrepentido. Esa era la visión del Señor Jesús. Muchas veces se levantó un juez o un rey justo en Israel y toda la nación se volvió a Dios. El orar y el ver a barrios y ciudades enteras volverse a Dios es tanto bíblico como probable. Si Nínive se pudo convertir, su barrio se puede convertir. Mi barrio, mi ciudad, la ciudad donde usted se encuentra, se puede convertir. Yo no sé si usted, ahí donde está creyendo que su barrio se puede convertir. No, y no me diga, sí, yo creo, pero no hago nada en realidad. Transcurren los años y no pasa absolutamente nada en el barrio. En 20 años se salvan 2 familias en mi barrio. Entonces, vamos a renovar nuestra fe. Mire usted las palabras de Jesús. Si hay milagros, Sodoma se hubiera convertido.
Vamos entonces por los milagros de Jesús, vamos por las palabras de Jesús, vamos por los dichos de Jesús, vamos por la vida del Señor Jesús. Nínive se convirtió con la predicación de un solo hombre, uno solo, en una ciudad de 120,000 habitantes, más, menos. Esa era la cantidad de personas que vivían ahí. Es probable la salvación de nuestras ciudades y barrios. La tercera estrategia, el tercer punto aquí, es discernir las fortalezas satánicas específicas de esa región. Por medio del arrepentimiento y la fe en el poder de Dios, esta fortaleza puede ser derribada. Discernir las fortalezas, eso se logra por medio de la oración, permitiendo que el Espíritu de Dios nos hable. Entonces, no es la oración repetitiva, no es la oración estructurada, no es la oración de un religioso, sino que es la oración de alguien que se queda y que espera en Dios, y que luego de que terminó su tiempo de oración, su espíritu sigue en comunión con el Señor, su mente está en comunión con Dios para que Dios le vaya revelando lo que Dios quiera revelarle. Y entonces ahí usted puede discernir las fortalezas que hay en cada lugar, en el lugar donde usted se encuentra. Y por medio del arrepentimiento personal y de la fe personal en el poder de Dios, esa fortaleza ha de ser derribada en el nombre de Jesús. En cuarto lugar, dentro de las estrategias, una vez que son derribadas las fortalezas satánicas en la iglesia por medio del arrepentimiento, ésta tiene autoridad para pelear efectivamente contra el maligno. Por eso le mencioné recién que debemos discernir las fortalezas satánicas primero en la iglesia. Por ahí conversamos con algunas personas ayudando a entender. Algunos no entienden cuando uno está viendo un conflicto mayor que viene más adelante por un hecho que parece menor que está ocurriendo en el presente. Eso es porque por ahí no tiene la capacidad de discernir que hay fortalezas satánicas. A muchos les ha ocurrido. He hablado con, póngale el número de personas que usted quiera, y no han entendido esto, entonces luego terminan siendo enemigos de la iglesia o enemigos de los pastores, enemigos del liderazgo, porque no entienden, no quieren comprender que tienen que aprender, valga la redundancia, a discernir que hay fortalezas satánicas. Entonces, una persona de autoridad espiritual le puede ayudar a comprender esto. Y nosotros sabemos que cuando esas fortalezas son derribadas en la iglesia del Señor por medio del arrepentimiento, que es a donde no quiere que el diablo lleguemos, entonces la iglesia va a tener eficacia para pelear contra el diablo. Y en quinto lugar, dentro de las estrategias, la iglesia a orar diariamente y a hacer guerra espiritual debe tener esto como una prioridad. La iglesia debe ser puesta para orar diariamente. Debe aceptar que debe orar diariamente y hacer guerra espiritual diariamente. Tanto como usted desee que Dios establezca lo suyo en la ciudad, tanto usted va a orar. Entonces, la iglesia tiene que asumir un rol protagónico en la oración diariamente y también en el hecho de hacer guerra espiritual. Vamos con lo último, que son el compromiso. Es el compromiso que debemos asumir usted y yo con respecto a todo lo que hemos venido hablando en este tiempo, con respecto a los problemas, a las consideraciones y a las estrategias. Este llamado requiere poner nuestras propias vidas para poder ver la voluntad de Dios cumplida. Dios está llamando a la iglesia, Dios le está llamando a usted y me está llamando también a mí. Así que nuestro compromiso consta de 2 puntos. Primero, solamente en donde los pastores, el liderazgo y la iglesia han vencido el orgullo y la ambición personal, hay suficiente gracia para cambiar una ciudad entera. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, esto es lo que usted debiera hacer y en lo que debiera comprometerse hoy, en el hecho de decir, yo me comprometo a unirme con la iglesia con el propósito de orar y actuar por nuestros barrios y ciudades.
El segundo punto del compromiso, por cuanto la respuesta para cada batalla es tener más de Jesús en la iglesia, nuestra meta debe ser a Jesús glorificado en nuestras vidas. Por lo tanto, aquí viene el compromiso, yo me comprometo a una vida de rendición a Él para que Él pueda crecer a través de mí en el mundo. ¿Qué le parece si oramos al Señor Jesús y cerramos con esta noche? Ya hemos tenido la palabra y ahora usted tiene una decisión que tomar y es el compromiso que yo acabo de compartirle. Oramos a Dios. Si usted quiere, puede repetir esta oración conmigo y esta es nuestra oración final para sellar esta serie de mensajes. Amado Señor, tú mereces tener nuestros corazones, nuestra iglesia y nuestras ciudades. Perdónanos por dejarnos distraer por el mundo y por nuestras ambiciones personales. Señor, por tu gracia, nos comprometemos a cumplir tus propósitos para que nuestras vidas sean cualitativamente capaces de convertirse en tu casa y que nuestras palabras sean un respaldo digno de tu poder. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Y yo te pido, querido Dios, que bendigas a tu iglesia en todo lugar y que por tu iglesia se establezca con prontitud tu reino dentro de la iglesia y en el lugar, en la ciudad, barrio, donde la iglesia se encuentra. Y que la iglesia, las iglesias, que es una sola tu iglesia, comience a impactar el barrio y el lugar donde ha sido puesta, establecida y levantada por ti. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Caigan principados y potestades. Todo poder demoníaco sea atado, Señor, y tu iglesia avance triunfante hacia la renovación espiritual y hacia un crecimiento cualitativo y cuantitativo, un crecimiento, una explosión en almas salvadas para la gloria y el honor de tu nombre. Señor, danos inteligencia y sabiduría en la palabra, entendiendo que la prioridad es que tú seas formado y glorificado en nuestra vida y luego por nuestra vida. Que seamos hechos por medio de la palabra y del Espíritu Santo conforme a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces venga tu bendición como un río, arrasando todo espíritu de maldad, toda costumbre, toda tradición mala que se ha establecido en nuestras ciudades y termine habiendo un nuevo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido junto con mis hermanos. Levanta a tu iglesia en el poder de tu Espíritu. Levanta a los siervos y siervas que lo son y no se han dado cuenta hasta el día de hoy, pero probablemente por esta palabra comienza un despertamiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pido todo, Padre, y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Siervo soy.
quiero.